Nos encontramos frente a esta fachada de la iglesia de San Andrés, que como reza en su cartel siglo XVI y XVII. Sin embargo, había que contextualizarla en la época de la repoblación cristiana. Es una de esas 14 parroquias o colaciones que dan vida a los barrios que se van a establecer en esta repoblación alfonsina. Sin embargo, esta iglesia de San Andrés está rodeada de otras parroquias importantes. Tenemos a nuestras espaldas el Palacio de los Girón y Cañizares, donde también la parroquia de San Juan Bautista. A mi izquierda tendríamos la parroquia de Santo Domingo y después la del Salvador. Y detrás de la propia iglesia tendríamos la calle Madre de Dios, que también nos pone en contacto con los Oblatos o San Felipe Neri. No mucho más lejos tendríamos al lado del Salvador, tendríamos a San Vicente, una antigua parroquia también de la época de repoblación. Por lo tanto, estamos en un centro neurálgico de lo que es la cuenca antigua, la cuenca histórica, la cuenca parroquial, la cuenca religiosa. En esta placita que ahora preside un busto de Marco Pérez, del imaginero conquense que tantos pasos con su gubia creara, en este lugar, como digo, vivieron gentes humildes, familias humildes, vivieron artesanos, vivieron zapateros, vivieron curtidores y en definitiva fue una población muy vinculada a lo que fue la cuenca medieval o la cuenca también del siglo XVI. Como hemos citado, o vamos a citar, mejor dicho, posteriormente veremos que esta iglesia tiene después un corte renacentista del siglo XVI y una reforma del siglo XVII para llevarnos al siglo XX, momento en que es desacralizada y en que varios pasos procesionales ocuparán su interior para ser ahora, como veremos después en mi explicación, un espacio cultural. Nos encontramos en la iglesia de San Andrés, situada entre la plaza que lleva su nombre, aledaño a la puerta trasera del Palacio de los Girón y Cañizares, y por su parte al saliente en la calle Madre de Dios y San Felipe. Se encuentra esta iglesia de repoblación, nacida bajo el amparo del románico tardío o pregótico y como advocación a San Andrés. Uno de los efectos más osados de este templo es su planta trapezoidal, para infundirle, si cabe, mayor belleza. El alarife que en remodelación diseñó para esta iglesia bóvedas de arista, de aire gótico y una portada sobria, fiel al estilo herreriano, intentó generar un nuevo edificio propio de un arquitecto que acometía el trabajo en el siglo XVI, Pedro de Albiz. Con la ayuda de nuestro cantero Sebastián de Hernani, Albiz ensambló en el conjunto préstamos de diversa procedencia, logrando de ese modo articular una poderosa enunciación. En realidad, San Andrés, esa iglesia de una nave, como escribe el arquitecto Mateo López, no muy grande e irregular por la desigualdad de su ancho, siendo muy estrecha donde está el altar mayor, es, en gran medida, un conjunto reedificado, siendo por aquellos entonces obispo de Cuenca don Sebastián Flórez Pavón. Esto estaba sucediendo en el 1771 y duró su obra hasta el 1777. Según la descripción de Mateo López, la portada es de sillería muy irregular y dispone de 2 columnas dóricas exentas, entablamento y un segundo cuerpo bien ordenado. Con todo, en la fecha en que esta opinión se manifestó, lo más notable de esta iglesia es una cruz mayor parroquial labrada por Francisco de Becerril, con bellísimos adornos de esculturas y otras labores delicadas, todo en plata. Actualmente se encuentra en el Museo Diocesano. San Andrés permaneció abierta al culto religioso hasta el año 1936. En esa fecha, ejemplificando en qué medida se extendió la barbarie durante la Guerra Civil, el templo fue objeto de numerosos destrozos y posteriormente incendiado. Aunque este daño impidió que retomaran las actividades religiosas, la iglesia sería aprovechada
por los integrantes de la Junta de Cofradías con el propósito de conservar los pasos y demás elementos propios de la Semana de Pasión conquense. Lo único que se conserva del antiguo edificio es la fábrica. Al decir de César González Romano, esta tiene una nave única, irregular y pequeña, con gran desigualdad en su anchura. La parte más pequeña es aquella que ocupa el altar mayor. El pórtico de sillería está compuesto por un tímpano y 2 columnas dóricas exentas. En el interior hallamos las capillas que siglos atrás pertenecieron a las familias de Tamaño, Pedraza, Landa y Cerdán, con arcos presididos por los respectivos escudos, figurando en la labra del púlpito los de la familia de Bobadilla y Cabrera. Recordemos que eran marqueses de Moya. Por tanto, la iglesia de San Andrés, en Cuenca, capital, en esta ciudad patrimonio de la humanidad, se construyó en el siglo XVI, como hemos dicho, bajo la dirección de Pedro de Albiz, quien contó también con esa colaboración de Sebastián de Hernani, un gran maestro de cantería. La obra, que estuvo parada bastante tiempo, fue avanzado el siglo XVI cuando Juanes de Mendizábal y su yerno Pedro de Aguirre la pusieron nuevamente en marcha. La profunda crisis que se produjo en Cuenca y provincia en la primera mitad del siglo XVII incidió de forma negativa en la obra, la cual hasta finales del siglo XVII no se reanudaría. La humedad había dañado seriamente paredes y arcos del presbiterio e incluso parece que afectaba la cimentación. Domingo Ruiz fue el encargado de presentar las condiciones y trazas de las reparaciones. Está desconsagrada y actualmente se usa para preservar algunos pasajes de la Pascua en Cuenca. La planta de la iglesia, la que actualmente nos está cubriendo, es trapezoidal. Es significativo, es original en todas las iglesias de Cuenca. Esta está condicionada por el pequeño solar en el que se asienta y que de alguna manera le obligó a tener este trazado. La nave, como podemos comprobar, está dividida en 3 tramos por medio de columnas adosadas al muro. Eso se puede apreciar desde esta situación. La sacristía, detrás del altar, supone una gran novedad, aunque ello obliga al arquitecto a cortar el pilar, el cual arranca de una ménsula apoyada en un fino baquetón, que es un tipo de soporte muy utilizado por aquel arquitecto Pedro de Albiz. En el presbiterio se voltean unos arcos entre las columnas y sobre ellos se rasgan las ventanas, que son de medio punto. Los citados Albiz y Hernani levantaron los muros del edificio, pero no llegaron a cerrar. A un arquitecto como el citado Albiz, que estaba acostumbrado a manejar soluciones góticas, cubrir un edificio con los tramos asimétricos, indudablemente le planteaba un problema de muy difícil solución. De hecho, hasta muchos años después la iglesia no se abovedó. Será a fines del siglo XVI y principios del XVII cuando se tendió la bóveda del presbiterio. La de los 2 tramos de la nave no se harían hasta ya bien entrado el tercio final del XVII, siglo en que también se rasgaron en el muro las ventanas correspondientes a esos 2 tramos. En el primer tramo, a ambos lados de la nave, hay unos arcos platerescos de dibujo muy sencillo. Estos se encuentran enmarcados por pilastras cajeadas con sus capiteles adornados con grutescos, y en sus enjutas aparecen flores aveneradas, espejos y otros motivos renacientes. A finales del mismo siglo XVII se construyeron en el presbítero los arcos que hoy vemos desnudos, pero que en otro tiempo cobijaron unos espléndidos retablos barrocos. En definitiva, una de las iglesias más originales del entramado religioso de la ciudad de Cuenca. Una iglesia que fue iglesia de repoblación en el siglo XIII, pero que después los avatares propios de la evolución económica de la ciudad en aquel siglo XVI, con bonanza de la ganadería, de la industria de la lana, creció como tantas iglesias para después, en el siglo XVII, caer un poquito en situación de ruina. En la parte interior de esta iglesia de San Andrés
como podemos apreciar, tenemos esta traza irregular que supone su planta y que es trapezoidal, como he dicho al principio, acabando, como vemos al fondo, en el presbiterio, donde estrecha mucho más. Todo esto es producto de la necesidad de ubicación en el espacio edificado que presentaba la irregular ciudad de Cuenca. En este interior, que podemos estar observando diferentes elementos, vemos que en ese primer tramo y a ambos lados de la nave, esos arcos platerescos que tenemos allí, con un dibujo muy sencillito, que además estos se encuentran enmarcados por unas pilastras cajeadas y con sus capiteles adornados de grutescos. Estos arcos tienen, si cabe, una incidencia del estilo posherreriano que se aplica en esta iglesia y que no se aplica en otras iglesias del casco histórico de la ciudad. A finales del siglo XVII, como dije al principio, puede ser quizá el momento más importante que sufre esta iglesia con una transformación a favor. También la portada, que veremos después, está muy bien compuesta y aunque la destrucción de las jambas pues la dañó en sus proporciones, tiene conceptualizada una obra muy avanzada, una obra muy perfeccionada, una obra con un corte renacentista, pero con un corte estilístico muy apreciable. También se ha dado un mayor relieve a las columnas toscanas que aparecen en la portada y que arrancan de esos altos pedestales, así como ese entablamento que enmarca el arco de la puerta y las bolas que van a ejes de las columnas. Esas bolas que también vemos en estos arcos toscanos, que es unos elementos ornamentales muy propios de ese final del siglo XVI y prácticamente del siglo XVII. El uso de las bolas, como digo, que es un motivo decorativo que nos habla de toda esa elocuencia de un edificio que intenta aparentar, si cabe, mayor importancia de la que pudo tener en su momento. San Andrés no deja de ser uno de los santos cuya advocación en Cuenca, como en la mayor parte de las ciudades de la Castilla Alta y de la Castilla Baja, un santo muy apreciado y muy devoto por la feligresía del pueblo. Nos quedaría solamente hablar también de un elemento particular de esta iglesia, que es su torre. La torre que además tuvo que construirse en un lugar difícil, en un espacio dificultoso, en el que adaptar la torre a lo que suponía un enclave rocoso y además un enclave de desnivel provocado por lo que eran los edificios religiosos y edificios civiles que también tiene alrededor la torre, le hizo ser una torre muy peculiar. Pero sí que es cierto que desde esa torre hay una vista de la ciudad, de una gran parte de la ciudad, muy bella. En definitiva, lo que podemos nosotros apreciar con esta iglesia de una sola nave, pero dividida en estos tres tramos, con esa estructura trapezoidal que le hace original, una iglesia que una vez desacralizada en el siglo XX llegó a formar parte importante de, digamos, la identidad semanasantera de Cuenca, porque en este lugar, en esta iglesia, decidió la Junta de Cofradías en su momento ubicar una serie de pasos procesionales de diferentes hermandades, sobre todo las hermandades que procesionaban el Domingo de Ramos, una hermandad como la Esperanza del Martes Santo y las hermandades del Domingo de Resurrección, del encuentro con el resucitado. Durante mucho tiempo estuvieron aquí ocupando este espacio, por lo tanto siempre se ha sentido a San Andrés como una de las iglesias semanasanteras por excelencia de la ciudad de Cuenca. Ahora nos ofrece un espacio cultural, un nuevo espacio cultural, en donde la institución municipal y otras instituciones que lo soliciten pueden disponer de pues actividades como son exposiciones, como son presentaciones de libros o como son encuentros literarios. En definitiva, como digo, un espacio importante, cultural, dentro de una ciudad patrimonial como es Cuenca. Bien, pues con esta iglesia de San Andrés quisiera despedirme, dando las gracias, como no, a la Concejalía de Cultura, a la Junta de Cofradías y a la Universidad de Castilla-La Mancha, a todos vosotros, los que de la Facultad de Periodismo y vamos, de toda la universidad habéis querido estar con nosotros para llevar a cabo esta serie de documentales o reportajes enfocados a la Semana de Música Religiosa y a la Semana Santa de Cuenca. Muchísimas gracias a todos.